¿no? De las circunstancias para identificar un área que resulta del cruce de dos funciones. Que no vamos a hacer más, pudiésemos hacer con 3, con 4 funciones, pero en realidad nos complicamos la vida de a gratis. Solo vamos a hacer con 2. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando en la segunda unidad, ahí nosotros les había comentado que vamos a revisar un contenido que quedó pendiente en la unidad número 2. Si hacen un poquito de memoria, ese contenido era el del cambio de variable de tipo trigonométrico. Ya utilizamos una parte de ese cambio de variable, que era el de usar identidades. Y con esas identidades nosotros podíamos resolver cualquier tipo de integral, obviamente, en el cual yo podía desarrollar dicha condicionante. ¿Ya? Pero también hay otra forma de aplicar el cambio de variable trigonométrico, sobre todo cuando son integrales que están formadas únicamente por funciones trigonométricas y que puedo yo desarrollar una equivalencia, ¿de acuerdo? Para poderlas resolver. Porque como vamos a ver en los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy, hay ciertos casos que aplicando los métodos que hemos aprendido hasta ahora, híjole, se me hace bastante complejo resolverlos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un proceso muy fácil de hacer. ¿Cuál es ese proceso? Específicamente es el de hacer este cambio de variable. Miren, esta equivalencia. El coseno de x es igual a t. Normalmente se utiliza el parámetro t para realizar la equivalencia, como pueden ver ahí. ¿Ya? Y ahora, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, si ustedes hacen un poquito de memoria, yo les había dicho que las funciones trigonométricas se basaban o estaban especificadas en función de la circunferencia o del círculo unitario. ¿De acuerdo? ¿Qué habíamos dicho del círculo unitario? Bueno, que era una circunferencia como tal que tenía un radio de ¿cuánto? Bueno, que tenía un radio que vale 1. Sí, esa era la condicionante. Y bueno, significa obviamente que este radio vale 1. No hay tanta vuelta que darle. ¿Y qué sucede? Al igual que cualquier elemento que esté expresado en un diagrama de dos dimensiones, como es este el caso, aquí tenemos Y, aquí tenemos X, ¿ya? ¿Qué sucede? Bueno, nosotros vamos a especificar que aquí le vamos a descomponer tanto en X, aquí en Y, ¿ya? Y tenemos un ángulo, y este ángulo resulta ser el de aquí. Ángulo alfa, este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por teoría yo decía, ¿cierto? Que el cateto adyacente al ángulo, que en este caso es el que corresponde a X, tiene relación directa con el coseno del ángulo. ¿Sí? Y el cateto opuesto al ángulo, como ustedes pueden darse cuenta, corresponde a la relación con Y. En otras palabras, ¿qué digo? Que cuando yo aplico las funciones trigonométricas, acuérdense que decía que era igual el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo, claramente. ¿Es igual a qué? A cateto opuesto, que sería en este caso la Y, ¿sobre cuánto? Sobre la hipotenusa, así dice la regla, ¿no? Sobre la hipotenusa. Y acá, el coseno del ángulo, ¿a qué es igual? A cateto adyacente, que para esta circunstancia yo le voy a llamar X, ¿sobre cuánto? Sobre la hipotenusa nuevamente. Sí, esto es lo que nos permite a nosotros describir las características de este punto en particular. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para entender de que como yo estoy trabajando con el triángulo que tiene por hipotenusa la unidad, ¿ya? Yo estoy trabajando con la circunferencia unitaria, con la que yo defino las funciones trigonométricas. Bueno, obviamente aquí me falta una. ¿Cuál es esa que me está faltando? El seno, el coseno, ¿cuál me falta?
La tangente. La tangente. Sí, y la tangente, si ustedes hacen, vuelvo y repito, un poquito de memoria, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto en este caso vale Y, cateto adyacente X. Sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, no se olvide. Y bueno, si es que nosotros esta información la utilizamos para definir el cambio de variable, debemos especificar una condición más. ¿Cómo calculo yo la hipotenusa de este triángulo de aquí? ¿Recuerdan? Aplicábamos el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cómo se aplica eso? Por favor. Raíz de a al cuadrado b más b al cuadrado. Ya, ¿no es cierto? Más o menos, si ustedes recuerdan, la aplicación en este triángulo del teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y para encontrar la hipotenusa, específicamente es hacer esto, ¿no? Claramente, para poder eliminar el cuadrado, aplicamos raíz a los dos lados. Y ahí se me elimina. Entonces, por favor, no se olviden de esto. ¿Sí? Y en este caso particular, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale 1, ¿verdad? Vale 1. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, tomar en cuenta todo lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el cambio de variable que se hace es un procedimiento arbitrario que se hace, por si acaso. No es que hay alguna razón por la que yo al coseno de t, al coseno de x, perdón, le doy el valor de t, sino es un cambio que yo utilizo para resolver ciertas integrales en las que puedo aplicar el proceso. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Miren, el coseno de x. Entender de que x para esta vez representa obviamente el ángulo. El coseno, jóvenes, ¿qué significa? Si es que nosotros trabajamos en un triángulo que es parte de la circunferencia unitaria, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Si es que este triángulo es el mismo de aquí, ¿cuánto vale? La hipotenusa vale 1, en efecto, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, aplicando la regla, dice cateto adyacente sobre hipotenusa vale el coseno. Por favor, ¿cuál de estos dos? ¿El primero o el segundo vale t? Porque recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y como la hipotenusa vale 1, es como que aquí estuviese dividido para 1. ¿Cuál? ¿El de la derecha o el de abajo? Vale t. Y es adyacente, el que está al ladito del ángulo. El de abajo. El de abajo, correcto, ¿sí? Este de aquí. Ya, este sería T. Jóvenes, esta condicionante es lo que nosotros tomamos como referencia. Esto es lo que empezamos a desarrollar. Y después, lo que coincida, pues, justamente es eso, una coincidencia del procedimiento. Ya, entonces, el coseno de T, ya sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en otras palabras, el cateto adyacente vale T, la hipotenusa vale 1, y por eso es que vale T. Ahora, el cateto opuesto, que es el de aquí, el vertical, no sabemos cuánto vale. Pero si nosotros nos fijamos, podemos aplicar esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué digo? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, que es lo mismo que tengo aquí. ¿Ya? Por favor, ¿cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? 1. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? T al cuadrado. Por lo tanto, el cateto opuesto, que es el de acá, ¿sí? ¿A qué ha sido igual? Oh, perdón. El cateto opuesto al cuadrado ha sido igual a 1 menos t al cuadrado. Por ende, si yo despejo, me va a quedar raíz de 1 menos t al cuadrado. En otras palabras, el cateto opuesto es igual a raíz de 1 menos t al cuadrado. ¿Ya? Listo.
Perdón. Entonces tenemos de esta forma, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con estos datos arbitrarios que yo tomo para poder resolver, está especificado cómo queda mi triángulo. Entonces, miren, normalmente como voy a trabajar con funciones trigonométricas, ya tengo el coseno, por favor. ¿A qué sería igual el seno de X? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto en este caso? Raíz de 1 menos t al cuadrado. Raíz de 1 menos t al cuadrado. Sobre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? 1. Por ende, el seno vale 1 menos t al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ya. ¿Qué más necesitamos? Bueno, como esto es un cambio de variable que se aplica a procesos de integración, pues tenemos que encontrar el operador de derivada, como hicimos en todos los procesos, ¿no? Es decir, yo tomo esta expresión y la voy a derivar. ¿Lo voy a derivar en función de qué? ¿O con respecto a qué? Pues la voy a derivar con respecto a t. Sí, miren, con respecto a t. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La derivada del coseno menos seno de x por la derivada del argumento que sería d de x sobre d de t. ¿Cuánto me queda? 1, ¿ya? Y lo que necesito aquí, valga la redundancia, es x, d de x. ¿Qué me va a quedar? D de t sobre menos seno de x, ¿ya? Y si ustedes revisan, el seno de x, ¿a qué es igual? A d de t sobre menos raíz de 1 menos t al cuadrado, ¿ya? Entonces, miren, jóvenes, cuando yo ya tengo el coseno, cuando yo ya tengo el seno y cuando ya tengo el d de x, ya puedo aplicar el cambio de variable de tipo trigonométrico. Bueno, si es que hiciese esto, ¿cierto? Ya lo tengo. Y también podría incluso colocar a qué es igual la tangente de x con este cambio de variable. ¿Qué sería igual la tangente de x? ¿A qué es igual la tangente como función trigonométrica? Hay dos formas, ¿no? Cateto opuesto sobre jóvenes. Anticipo. Verán que en la evaluación las preguntas van a ser similares a lo que les estoy haciendo ahorita. No van a ser toda la resolución matemática, sino van a ser preguntas en las cuales ustedes tengan que analizar y si teóricamente lo saben, lo pueden resolver y lo pueden contestar sin ningún problema. Entonces, bueno, sería bueno de que pongan atención, ¿no? Ya que no participan. Pero en cualquier caso, la tangente aquí es igual. A cateto opuesto sobre cateto adyacente. O en su defecto, al seno sobre el coseno. Sí, cualquiera de estas dos equivalencias es exactamente el mismo. Ya. Entonces, miren, si es que yo cambio de variable a un parámetro t o a una variable t, lo que se busca es que el término o la expresión final de la integral que voy a transformar quede en términos de t. Y por eso es lo que estamos haciendo todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es un proceso general que usted debe tener muy en cuenta al momento de desarrollar. Entonces, acuérdense, ¿no? A qué es igual el coseno, a qué es igual el seno, la tangente también, y el d de x a qué es igual. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué digo? Bueno, será bueno de aplicar un ejemplito, ¿no? Vamos a ver. El ejemplo es el siguiente. Digo, el seno al cubo de x por el coseno al cuadrado de x. Ya. Si ustedes ven, ojo, si ustedes ven esta integral, antes de haber visto el proceso que hemos visto el día de hoy, ¿qué método hubiesen utilizado para resolver esa integral así de fea?
por partes. Podríamos aplicar por partes. Sí, sin ningún problema, ¿cierto? Ya, entonces, como aquí tengo dos funciones trigonométricas, a cualquiera yo le haría U y a cualquiera le haría TB, ¿verdad? Ya, pero ustedes si hacen un poquito de memoria, ¿qué pasa cuando yo desarrollo por partes? Y tengo funciones que son cíclicas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo cíclica? Porque cuando yo derivo, por ejemplo, el seno, la derivada del seno es del coseno. Y si yo derivo el coseno, ¿qué regresa? Es del menos seno. Y así sucesivamente van alternando entre seno y coseno, entre seno y coseno. Y lo que va a pasar es que la resolución final va a ser bastante extensa. ¿Se puede hacer? Sí. Ya. Pero se supone que si yo aprendo métodos, no ha de ser de gana, ¿verdad? Yo debo aplicarlos para tratar de hacer lo más simple posible. Ojo, con esto no estoy diciendo que no pueda resolver de otra forma, por si acaso. ¿Qué de lo que ustedes ven aquí? Me corrigen, por favor, si es que me equivoco, ¿ya? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué dice? ¿Puedo hacer eso? Sí que puedo. Sí que puedo hacer esto. Ya, sí que puedo hacer. Recuerden también de que aquí mi integral, ¿cómo me quedaría? Seno al cubo de x menos seno a la quinta de x. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad de esto? Bueno, claramente que se me va a complicar un poquito el desarrollo de la integral, con un montón de identidades que a la fin harán que esas potencias puedan ser disminuidas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es la idea. ¿Ya? Entonces, para evitarnos todo esto y llegar a un punto donde se me hace difícil integrar, no porque no pueda, se aplica lo que vimos el día de hoy. Entonces, es decir, hacemos esto. Fijarán. ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a utilizar? Si ustedes recuerdan, era del coseno. Es decir, el coseno de x vale t. El seno de x, por favor, ¿cuánto vale? ¿O a qué era igual el seno de x? A raíz de 1 menos t al cuadrado, todo esto elevado a la ¿cuánto? Al cubo. ¿Sí? Este sería el primer paso. El segundo paso, el coseno de x. Miren, ¿cuál es el cambio de variable? De hecho, es ese, ¿no? El coseno de x. ¿Qué debería poner? T elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Y por último, miren, el de x. Y el de x, nosotros lo tenemos ahí, que es igual a ¿qué? Al de t, que divide a menos 1 menos t al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo? De lo que ustedes pueden ver, ¿qué puedo hacer? Directamente aquí. Ya. Por lo menos cumplí, ¿cierto? Con lo que busqué. Es decir, tener todas las variables en función del término que está con el operador de derivación. Todas las variables son t. ¿Ya? Entonces, ¿puedo integrar? Claro que sí. Entonces, ¿cómo me quedaría esta integral? A ver, primero que nada, yo veo que aquí tengo un signo negativo. ¿Ya? ¿Qué más? Que este término se elimina con el cubo de aquí y me queda solo al cuadrado. Por favor, este al cuadrado y esta raíz, ¿qué sucede? El cuadrado y la raíz se multiplican y ¿qué sucede? ¿Se me elimina o no se me elimina? Sí. Solo es álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 1 menos t al cuadrado. Es lo que me queda del primer término. Del segundo término me queda t al cuadrado. Y del obvio, del último, me queda d de t. Miren, como una expresión que estaba relativamente súper difícil de resolver por los métodos que hemos aprendido antes. ¿Qué pasa ahora? Se hizo una integral más fácil.
¿les parece si es que yo puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Sí. Sí puedo, ¿ya? Sin ningún problema. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto vale la integral de estas expresiones que son directas? ¿Es una integral directa? T al cubo sobre 3. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? T al cubo sobre 3 menos T a la quinta sobre 5. T a la quinta sobre 5. Y claramente mi respuesta sería menos T al cubo sobre 3 más T a la quinta sobre 5. Y como ven, hasta ahora nosotros estamos trabajando con una integral indefinida. No se olvide, estamos trabajando con integral definida. Y que después obviamente la puedo resolver como integral definida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo la respuesta. ¿Cuál sería el último paso, por lógica, que hemos hecho algunas veces? ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Qué hago? Ya que tengo la respuesta de la integral. Obviamente esta no es la respuesta. ¿Qué debería hacer? Lógica, jóvenes. Simple sentido común. Hice un cambio de variable para poder resolver la integral. ¿Ahora qué tengo que hacer? Cambiarla a su forma inicial. Correcto, ¿verdad? Tengo que cambiarle a la forma inicial. Y la forma inicial era que el coseno de x era igual a t. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos el coseno de x elevado todo esto ¿a cuánto? Al cubo sobre 3 más, ¿qué? El coseno de x elevado a la ¿cuánto? A la quinta sobre 5. Y de hecho, ¿yo puedo reescribir esto? Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Menos coseno al cubo de x sobre 3 más coseno a la quinta de x sobre 5. Ya, listo. Esta sería la respuesta. O al menos eso esperaría yo que fuese, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer ahora, una vez que encontré la respuesta de una integral indefinida? Bueno, aquí claramente me faltaría por poner la constante de integración, como es indefinida. Pero, ¿qué debería hacer yo para poder interpretar o darme cuenta de que la integral que resolví está bien hecha? Disculpen, el Telegram. Por favor, ¿me pueden decir? Jóvenes, acabo de resolver una integral. Esta la respuesta. ¿Cómo resuelvo o me doy cuenta de que mi respuesta es correcta? Bueno, que conste, ¿no? Yo les estoy dando todas las indicaciones para que usted pueda resolver después sus evaluaciones sin ningún problema. Bueno, yo voy a suponer que la respuesta está representada de esta forma. ¿Ya? Así. Para darme cuenta de que esta operación es correcta, yo lo que voy a hacer es derivar. ¿Ya? Pero hay una particularidad con respecto a funciones de tipo trigonométrico, que cuando yo resuelvo no necesariamente me va a quedar lo que yo espero. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar aquí? Le digo, ¿no? Sería 3 coseno de x al cuadrado que multiplica la derivada de la función, que sería menos seno de x, y que multiplica a la derivada del argumento, que sería 1. No le voy a poner. Más un quinto, ¿cierto? Que multiplica, ¿qué? A 5 por el coseno a la cuarta de x, que multiplica a la derivada de la función, que es menos seno de x, y esto a su vez derivada del argumento, que es 1. No le voy a poner.
Entonces, miren, ¿qué pasa? Este 3 se me va con este 3, este 5 con este 5, este menos con este menos se me va a hacer más. ¿Sí? Solo estoy resolviendo con derivadas. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Seno de x por el coseno al cuadrado de x. Sigo acá, ¿qué me va a quedar? Menos seno de x por el coseno a la cuarta de x. ¿Sí? Miren, ¿yo puedo sacar factor común? Claro que sí. ¿Qué me va a quedar? Seno de x por coseno al cuadrado de x. Saco factor común. ¿Qué me quedaría, por favor? El que desee participar, ¿cómo me quedaría después de sacar factor común de esta operación? Que antes de seguir, si ustedes se fijan en algo, miren la expresión original y miren lo que me quedó derivando. Me quedó igual. Son iguales. Todavía no, Inge. No me quedó igual, obviamente, pero son equivalentes, siempre y cuando haya hecho bien la integral. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Resolver utilizando identidades trigonométricas. ¿Cómo me quedaría aquí sacando factor común lo que tienen ahí representado? Uno menos 1 menos coseno al cuadrado de x. al cuadrado de x, correcto. Ya. Por favor, ¿me pueden decir si hay alguna identidad trigonométrica que sea 1 menos coseno cuadrado de x? ¿Ah? ¿Qué dicen? Bueno, miren, les voy a poner algo. Que nace obviamente esto de la circunferencia unitaria. Por favor, 1 menos coseno cuadrado de x, aquí ha sido igual. ¿Ah? ¿Qué dicen? Solo vean esto y díganme a qué es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Ah? en el cuadrado de x más coseno. Seno cuadrado de x, nada más. ¿Sí o no? ¿Sí me sigue? ¿Que solo es seno? Ya. Sí, Ya, ok. Entonces, miren, ¿qué pasa si es que yo opero? Me queda seno al cubo de x multiplicando estos dos por el coseno al cuadrado de x. Si ustedes comparan esto que acabo de calcular con el enunciado original, ¿qué pasó? ¿Son o no son iguales? Regreso. Les pongo ahí. Está el uno aquí, el otro está por acá. ¿Qué dice? Sí, son iguales. Sí, son iguales. Sí, son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el proceso o el método está bien aplicado y que está bien resuelto, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, vuelvo y repito, sobre todo aquí, cuando nosotros apliquemos los métodos de este tipo, ¿no es cierto? Con cambio de variable de tipo trigonométrico, pues la respuesta después de comprobar, ¿no es cierto? Después de derivar, no es la que yo espero, sino que tengo en la mayoría de casos que realizar un proceso de trabajo con identidades trigonométricas para comprobar. Entonces, ya ven que facilito no es si es que yo no conozco identidades, si es que no entiendo del método. Si yo entiendo eso, créanme que se va a hacer bastante sencillo. ¿Estamos claros? Espero, por favor, que me estén siguiendo. ¿Por qué? Porque vamos ahora a ver el otro caso. Miren, perdón. En este caso, miren, utilizamos ¿qué cambio de variable? Coseno de x igual a t. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que haremos en el siguiente caso? Ya no vamos a hacer el coseno de x. Yo sé, todas mis ideas son malas. No, guerra.
realmente esta... Si se dan cuenta que no paran bola a clases, ya no es culpa, ¿no? Algunos, ¿no? No digo todos. La siguiente opción es, obviamente, la siguiente función trigonométrica, que es el seno de t, el seno de x, perdón, igual a t. Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? Trazamos nuestro triángulo rectángulo, que es a partir de la circunferencia unitaria, significa que yo aquí tengo la hipotenusa que vale 1, ¿ya? Y para que mi función seno sea de t, significa que yo tengo cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto entonces? Para este caso, entendiendo de que el ángulo es este. O también pueden ponerle X, no importa. ¿Cuál es? ¿El vertical o el horizontal? Cateto opuesto. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto? Bueno, el cateto opuesto, en este caso, es el que está justamente enfrente del ángulo y ese vale T, porque como la hipotenusa vale 1, pues la equivalencia me queda tal cual, que es el cambio de variable. Y si nosotros aplicamos lo mismo que hicimos antes, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ahora necesito el cateto opuesto, dice que es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. El cateto opuesto es igual a 1 menos el cateto... perdón, disculpen. Cruce de cables. Lo que necesito aquí es el adyacente. Disculpen, no el opuesto. Entonces el opuesto ya lo conozco que es T. Y aquí me queda de esta forma. Claramente es lo mismo que teníamos antes, solo que obviamente el cambio sucede por la asignación de la variable de forma arbitraria. Ahora ya no es el adyacente, sino es el opuesto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el seno. ¿El coseno a qué será igual? Con este cambio de variable. Bueno, es cateto adyacente, que es raíz de 1 menos t al cuadrado, sobre hipotenusa, que vale 1. Por lo tanto, el coseno resulta ser 1 menos t al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál otra función nos faltaría por definir? La tangente. La tangente en este caso, ¿a qué es igual? Lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería t sobre raíz de 1 menos t al cuadrado. Si nosotros revisamos en el caso anterior, miren, la tangente es al revés, ¿no? ¿Qué se dan cuenta aquí? La tangente es al revés, lógicamente, y acá cambia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, ya hemos definido, utilizando el mismo procedimiento del caso anterior, seno, coseno y la tangente. ¿Qué me faltaría por definir? A ver si es que me pusieron atención en el proceso anterior. ¿Qué me faltaría por definir? ¿Ah? Dígame, ¿qué me falta por definir? El t de x. El d de x, correcto. Sí, eso es lo que me falta por definir, el d de x. Entonces voy a tomar, como ustedes ven, el cambio de variable original, que es el seno de x es igual a t. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, derivar a esta expresión con respecto a t. Sí, entonces, ¿qué me queda aquí en la derivada? Me queda el coseno de x por la derivada del argumento, que es de dx sobre dt. Y la derivada de t con respecto a t vale 1. Y hacemos lo mismo. Miren, se vuelve un poquito mecánico, claro está. Pero la idea es que usted entienda de dónde sale, ¿no? Y en este caso, el coseno de x es raíz de 1 menos t al cuadrado. Miren, ¿cuál es la diferencia con respecto al cambio anterior? Es casi igual, ¿no? Algo es diferente. ¿Qué es lo diferente?
El signo no. El signo nada más, ¿cierto? El signo nada más, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta este nuevo cambio de variable. Entonces, miren, yo a una integral en la cual tenga solo funciones trigonométricas, yo de hecho puedo aplicar cualquiera de las dos. Obviamente, en algunos casos funcionarán los dos cambios, es decir, al seno igual a t o al coseno igual a t. En otros casos funcionará solo uno. ¿De acuerdo? Entonces, es cuestión de realizar los ejercicios. En otras palabras, es cuestión de practicar y de ver cuál de todos esos me conviene. A veces con la experiencia uno ya se da cuenta cuál usar, ¿no? Entonces, vamos ahí. Vamos a hacer un ejemplo. No se olviden de esto. Vamos a hacer un ejemplito. Permítanme revisar mis anotaciones. A ver, el ejemplito dice que es la integral. Vamos a hacer con color negro. La integral de el coseno al cubo de x más el coseno de x por el seno al cuadrado de x por dx. ¿Ya? Miren, esa integral que a la vista está súper difícil de hacer con los procesos o con los métodos típicos. ¿Qué les parece? Difícil, ¿cierto? Yo pregunto, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso? Continuando, ¿no? Les había comentado de que aquí ya tengo mi integral que está en la forma en la que yo puedo resolver de forma directa, valga la redundancia. Entonces, resolviendo, me quedaría 2 por t elevado al cubo sobre 3 más t a la quinta sobre 5. Fíjate. Como siguiente paso, ¿qué me falta por hacer? Ya una vez que tengo resuelto, lógicamente tengo que volver a la variable original, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el hecho de regresar a la variable original? Este sería el seno de x elevado al cubo más seno de x elevado a la quinta sobre 5. Si yo quiero reescribir, puedo hacer esto. 2 tercios de seno al cubo de x más
seno a la quinta de x sobre 5. Cualquiera de las dos es correcta. Y bueno, obviamente, como es una integral indefinida, le sumamos la constante de integración. Sí. Ya, si fuese definida, bueno, aquí tendríamos que poner límite superior, inferior, límite superior, y ya está. No pasa nada, ese proceso ya hemos aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, teniendo esto, ¿qué otra forma puedo reescribir la respuesta? Bueno, podría decir, no, seno al cubo de x, sacando factor común, ¿qué me quedaría? 2/3 más, aquí me quedaría seno al cuadrado de x sobre 5 más c. ¿Ya? Así me quedaría. ¿De acuerdo? Esa es una forma clásica en la que yo puedo representar mi respuesta sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo harían ustedes para poder comprobar que eso esté bien hecho? O que el proceso haya sido desarrollado de forma adecuada. ¿Qué debería hacer yo para que ese proceso yo lo pueda corroborar y decir que está bien hecho? Resolviendo por derivada. Tengo que derivar nuevamente y con eso, nosotros podríamos darnos cuenta si es que nos queda lo mismo que tenemos acá o no. Recomendación, cuando ustedes vayan a comprobar, no utilicen esta respuesta y no utilicen esta respuesta de términos sueltos. Es más fácil derivar términos sueltos que unos que están multiplicándose, ¿no? Nada más, solo eso. Entonces, derivarían y, lógico, no les va a quedar exactamente la misma respuesta. Ya les había explicado. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, tendrían que desarrollar y después ustedes calcular utilizando identidades trigonométricas para que quede expresado de la misma forma. De esta forma o de esta forma, cualquiera de las dos. ¿Estamos claros? Ya. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tengan la bondad. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Tengan la bondad. ¿Ninguna? Bueno, hay dos opciones, ¿no? O me entendieron o no me entendieron nada. Espero que sea la primera. ¿Sí? Y de la segunda opción, pues, dado que no me preguntan, pues, no puedo hacer nada tampoco ahí, ¿no? Ya. Continuamos. Ahora, nosotros tenemos que en los dos casos que hemos visto, ¿cierto? Hemos hecho el cambio por el seno. En el anterior hicimos el cambio por el coseno. Lógicamente, el que nos continúa, ¿cuál debería ser? Ya hicimos el cambio por interpretación por el seno, ya hicimos por el coseno. ¿Cuál nos tocaría? La tangente. La tangente es la única opción que nos falta. Bueno, hay otras opciones que ya les indicaré, pero la tangente sería la que nos termina faltando. La tangente de x es igual a t. Este es el cambio de variable que ahora va a continuar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando nosotros tenemos la tangente no conocemos los datos, ¿sí? Utilizando, perdón, la circunferencia unitaria, sino la aproximación que nosotros hacemos es que el cateto opuesto vale t, ¿sí? Y que el cateto adyacente vale 1. Miren, esta es la aproximación que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican la regla de la tangente, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre adyacente, ¿me queda o no me queda t? ¿Qué dicen ustedes?
¿Me queda o no me queda T? Si aplico cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí, sí, sí queda así con solo T. Bueno, ya, listo, jóvenes. Les voy a dar, apliquen lo mismo que hicimos antes. Les voy a dar 4 minutitos para que ustedes definan y después me comentan aquel así de igual, el seno, el coseno y lógicamente de X. ¿Ya? Por favor, 4 minutos para hacer. Me silencio hasta que ustedes hagan. Jóvenes que les ha votado el team, dicen, ¿no? Lo que me pasó a mí. O ya Sí, pudieron reingresar. Algunos lo hice, porque el mío está normal. Eso está pasando a algunas personas. Sí, lo que yo hice es, obviamente cerré, me volví a ingresar mi usuario y me dejó entrar sin problema. Así es que les comentan, por favor, a los compañeros que dicen que les ha votado. Sí, por favor, terminen de hacer.
Listo, jóvenes. A ver, tengan la bondad. ¿A qué les quedó igual el seno de X? El seno de X, ¿a qué les queda igual? El coseno de X. En el coseno a mí me quedó 1 sobre raíz de 1 más t al cuadrado. Ya. En el seno. T sobre raíz de 1 más t al cuadrado. Correcto. ¿Ya? ¿Qué más me faltaría por definir? El de X. ¿Sí? El de X, ¿qué le quedó? Tenga la bondad. dt sobre secante al cuadrado de x. Ya. En efecto. ¿Está bien? Bueno, hay que complementar un poquito, pero en sí está bien. ¿Quién fue? Caguano, ¿cierto? Sí. Ya. Ok, gracias. A ver. Primero que nada, obviamente tenemos que definir la hipotenusa. Y para definir la hipotenusa habíamos dicho que era igual a ¿qué? A cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y que, lógicamente, en este caso era igual a ¿qué? Cateto opuesto vale t. Cateto adyacente vale 1. Y todo esto una raíz. Que de hecho yo le puedo reescribir, ¿cierto? Así como hizo la compañera, 1 más t al cuadrado. Entonces, es decir, aquí tengo 1 más t al cuadrado. Lo mismo que hicimos antes, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y, si ustedes se fijan, es t sobre raíz de 1 más t al cuadrado. Esto de aquí está bien. ¿Ya? Ahora, el coseno, en cambio, es cateto adyacente, que es este de aquí, que está al ladito, sobre hipotenusa. Es 1 sobre la raíz de 1 más t al cuadrado. Es decir, correcto. Sin ningún problema. Bueno, entonces, el d de x. ¿Recuerdan que les había dicho que de dónde sacaba eso? De la expresión original. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Voy a derivar la expresión original, ¿cierto? Con respecto a t. Disculpen, aquí se me fue. Con respecto a t. ¿Sí? Y me queda la tangente de x y aquí de esta forma. Entonces, si yo derivo, ¿cierto? Como hizo la compañera, hicieron la gran mayoría, ¿cierto? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x por la derivada del argumento, que es d de x sobre d de t, y esto me queda igual a 1. Despejo la x y me queda d de t sobre secante al cuadrado de x. ¿Cuál es el problema de hacer de esta forma? Que si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, la idea de despejar y de hacer el cambio de variable es que los términos queden en función ¿de qué? De la nueva variable. Y aquí, si ustedes se fijan, estoy mezclando las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simple. Lo que hago es utilizar las equivalencias que me enseñaron. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿sí? Hay una equivalencia. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la función opuesta de la secante? Bueno, si usted no lo tiene claro y que de hecho debería repasar, que debería estudiar, ¿cuál es la función opuesta del seno? No la inversa, la opuesta digo, que es diferente. ¿Cuál es la función opuesta del seno? La cosecante. ¿Cuál es la función opuesta del coseno? Cosecante. La secante, ¿sí? ¿Y cuál es la función opuesta de la tangente? La cotangente. Sí, se escribe CTG o CTN, ¿ya? Cualquiera de las dos. O incluso en algunos casos ponen cotan, así también, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, por favor, ¿cuál sería aquí la opuesta de esta entonces? De la secante al cuadrado. Sería
el coseno al cuadrado. ¿Qué significa? Fácil, que el seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x. A esto se refiere como opuesto. Bueno, ustedes dirán, pero esto es inverso. Lo que yo veo es inverso. En las funciones trigonométricas no se aplica eso. Yo sé que es dividido para 1 es inverso. Eso es completamente claro. Pero ustedes también saben que del seno también sale otra expresión que se llama el arcoseno, o que se escribe de esta forma, seno elevado a la menos 1. Esta es la función inversa. Esta, que es la cosecante, es la función opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no olvidarse. Miren, tengo esta igualdad, pero como se dan cuenta, todavía sigo manteniendo que el problema de que tengo dos variables, pero la ventaja es que yo ya conozco el coseno de x. ¿A qué es igual el coseno de x? A 1 sobre raíz de 1 más t al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, el dx para este caso ha sido igual a 1 más t al cuadrado. Esta es una forma de definir el dx en este caso. Otra forma, les muestro en el lado izquierdo. Dx es igual a dt sobre secante al cuadrado de x, que es lo mismo. Ya, por favor, una identidad trigonométrica que relacione la secante. Si ustedes buscan una identidad trigonométrica, van a identificar una que es 1 más tangente al cuadrado de x. Por favor, busquen a ver si es que esta igualdad que acabo de poner es correcta. ¿Qué dicen, joven? ¿Qué dicen? Por favor. Eso no es. Nada. Bueno, que conste, ¿no? En efecto, es una identidad trigonométrica que es completamente válida. Y si ustedes se fijan, aquí la tangente de x, que es nuestra variación original, ¿no es cierto? Nuestro cambio original de variable, pues yo lo puedo reemplazar. Y obviamente me queda exactamente lo mismo. Si se fijan, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, hemos definido seno, coseno y d de x. Obviamente la tangente, que era la principal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar un ejemplo. La integral, vamos a hacer la integral de el coseno al cuadrado de x sobre el seno a la cuarta de x por dx. ¿Ya? Si ustedes ven eso, ¿qué es lo primero que les vendría a la mente? ¿Resolver utilizando qué método? ¿Qué método utilizarían ustedes para resolver esa integral? ¿Mm? ¿Hacemos un cambio de variable? ¿Podemos resolver utilizando cambio de variable? Difícil, bien difícil. ¿Podemos resolver utilizando, qué sé yo, integración por partes? Pueden intentar hacerlo por integración por partes, ¿no?
Pero el problema es que tengo una división y al tener una división se complica un poquito. No es que no se pueda resolver, pero obviamente la idea es hacer el proceso lo más fácil posible, lo más rápido posible. Entonces, para eso es que nosotros estamos aplicando los métodos que se les está indicando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, yo tengo muchas formas de reescribir esto. Fíjense, ¿puedo hacer esto? ¿Es un proceso válido? Pues sí es válido, ¿no? Es otra identidad trigonométrica que ustedes deben tenerla muy clara. ¿Puedo hacer esto? Perdón, no hace falta la otra integral. ¿Puedo hacer esto? Sin ningún problema también, ¿no? Aquí se me va a simplificar y me va a quedar 1 sobre seno a la cuarta y en el otro me va a quedar 1 sobre coseno, sobre seno al cuadrado. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Van a ser igual a cosecantes. ¿Y puedo resolver? Sí, utilizando otras identidades trigonométricas que en su defecto yo debo conocer, ¿ya? Entonces, mire, ¿puedo hacerlo? Sí, utilizando bastantes operaciones, normal, ¿ya? Pero se supone que estamos aprendiendo un método justamente para hacerlo más fácil. Entonces, ¿qué les parece si reemplazamos justamente las equivalencias en la integral original? ¿Cómo me quedaría? Por favor, el coseno al cuadrado de x, ¿a qué sería igual? Si ustedes buscan y revisan la equivalencia que ustedes mismos desarrollaron, ¿era igual a qué? A 1 sobre raíz de 1 más t al cuadrado, ¿cierto? Veamos. Sí, aquí está. El coseno es eso, ¿no? Ya, listo. Y todo esto en el reemplazo, miren, está elevado al cuadrado. Sigamos. Ahora, el seno a la cuarta. El seno a la cuarta es en cambio t sobre raíz de 1 más t al cuadrado. Todo esto elevado a la cuarta. ¿Ya? Y el de x. Bueno, el de x, si se fijan, nosotros tenemos aquí, que es d de t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Operamos. Esto ya es álgebra. Se acabó el proceso de reemplazo. Así es que, ¿qué me va a quedar aquí? Esto al cuadrado. Me va a quedar 1 sobre 1 más t al cuadrado. Bien, se eliminó la raíz. ¿Ya? Acá me queda d de t sobre, más arriba, 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, ¿qué me queda? T a la cuarta sobre, ¿cuánto me queda aquí? 1 más t al cuadrado elevado todo eso a la cuánto, si es que desean participar. No, bueno, me queda elevado al cuadrado, ¿cierto? Me queda elevado al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿puedo simplificar este término con este término? Que es una operación típica que suelen hacer cuando tienen expresado de esa forma. Bueno, no se le entendió muy bien. Creo que En este caso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted para hacer eso, primero tiene que resolver la parte interna, que es aplicar el criterio de extremos con extremos y medios con medios. Entonces, ¿cómo me quedaría al resolver eso primero? Me quedaría, ¿cierto? Extremos con extremos, medios con medios. Me va a quedar 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado en el numerador y en el denominador me va a quedar t a la cuarta por 1 más t al cuadrado. Y todo esto multiplicado por dt sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora sí, una vez que tengo de esta forma, mire, ¿qué pasa en el denominador?
¿Qué me va a quedar? 1 más t al cuadrado, todo eso elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado, multiplicando. Miren, y estos dos se van a simplificar con este. Es decir, este se simplifica con todo esto. En otras palabras, miren, ¿cómo me quedó mi integral? Mi integral me quedó, ¿integral de qué? De d de t sobre t a la cuarta. Lo que es lo mismo, t elevado a la menos 4 por dt. Ahora, la pregunta es, ¿puedo resolver esto de forma directa o no? Sí, Sí puedo. Entonces, ¿cómo me quedaría resolviendo esta integral? Me quedaría t elevado a la menos, a la menos 5 sobre menos sobre a la 5. menos 3 sobre menos 3. Revísele, por favor. No es menos 5, es menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, porque se le suma 1. Ok. Ahí se confundió por los signos nada más, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta por hacer ahora? ¿Ya está terminado? Hable nomás, no importa. El sonido de fondo no va a pasar nada. Solo quiero escucharle lo que usted quiere decir. A veces creo que tienen vergüenza del sonido de fondo por lo que sea, pero no. Solo hablen y no pasa nada. ¿Ya se acabó? Bueno, aún no, ¿verdad? ¿Qué me falta por hacer? Regresar a la variable original. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? La tangente de x elevado a la menos 3 sobre menos 3. ¿Qué? Puedo reescribir esto, ¿no es cierto? Es decir, menos 1 sobre 3 por la tangente elevado a la menos 3 de x. Una forma. Otra forma. Menos 1 sobre 3 tangente al cubo de x. Otra forma, menos 1 sobre 3 por la cotangente al cubo de x. Si ustedes se fijan, estas tres formas, bueno, estas cuatro formas representan exactamente la misma respuesta. ¿Ya? Lógicamente, ¿qué es lo único que faltaría por hacer aquí? Más, como es una integral indefinida, más la constante de integración. ¿De acuerdo? ¿Qué deberían hacer ustedes si es que quisiesen comprobar que el proceso está bien hecho? Derivar. Derivar, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes derivan y ven qué es lo que sucede. Pero hagámosle rapidito, ¿ya? Para ver qué tal va. Tengan la bondad. ¿A qué es igual la derivada de la cotangente? Ustedes tienen esa información en los formularios, en las tablas. ¿A qué es igual la derivada de la cotangente? ¿Mm? ¿A qué es igual? ¿Sigo esperando? Bueno, que conste, ¿no? Que se les ha indicado cómo se les va a evaluar. Espero que se preparen a conciencia para ese tipo de evaluación, ¿no? ¿Ya?
La derivada de la cotangente, vuelvo a repetir, ¿a qué es igual? A la ¿no es igual a la cosecante al cuadrado? Pregunto. No sé. ¿A qué es igual? Bueno, si usted no está Mismo. seguro o se olvidó o lo que sea, no se les ha participado ese documento de las derivadas, así como de las integrales. Entonces, ¿qué hace? Usted busca, ¿no es cierto? Derivada. Estoy buscando ahorita en el navegador. Para eso sirve, para ayudarse. ¿Ya? Entonces dice, derivada de la cotangente. Y ustedes ven que la derivada de la cotangente es la menos, ¿qué? Menos cosecante al cuadrado de Menos X. cosecante al cuadrado. Esa es la particularidad que usted debe considerar. Entonces, la derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante al cuadrado de X. Así es, ¿no? Bueno, más, no, perdón. Así nada más. Ya, entonces, si yo derivo, es decir, si yo digo que y es igual a menos 1/3 por la cotangente al cubo de X más C, la derivada la voy a hacer muy rápido. Digo, y' es igual a que a menos 1/3 que multiplica a 3 cotangente al cuadrado de X, que multiplica a la derivada de este, que sería menos cosecante al cuadrado de X, y por la derivada del argumento, que es X, que me queda 1. Entonces, el menos con el menos se hace más. El 3 con el 3 se me va. ¿Y qué me queda? Cotangente al cuadrado de X por la cosecante al cuadrado de X. Obviamente no es lo que tengo originalmente acá. Si ustedes se fijan, no es. Pero, si nosotros operamos con las condiciones opuestas, la cotangente ¿a qué es igual? Al coseno al cuadrado de X sobre el seno cuadrado de X. Y la cosecante, en cambio, es el 1 sobre el seno cuadrado de X. Si yo opero esto, fíjense, ¿qué pasó? Eso no es la expresión original de nuestra integral. Comprobar es muy facilito, ¿no? Es muy, muy simple. La integral, como ustedes saben, esa es la que se vuelve más compleja, más difícil. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué significa? Que está bien hecho, que está bien resuelto. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Por favor. Ahora, si quisiésemos, o más bien dicho, si es que tuviésemos tiempo, tuviésemos más procesos de cambio de variable, que es el del ángulo doble, el ángulo medio, etcétera. Pero no hacen falta y no alcanzamos también, ¿no? Y tampoco es que nos exijan que debamos estudiar, sino que yo les pongo porque hay ciertos casos en los que ustedes obligado tienen que desarrollar de esa forma. Entonces, es un poquito difícil cuando no está expresado así. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a hacer o vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillito de la aplicación de lo que estamos haciendo en este momento. ¿De acuerdo? ¿Y para qué se va a hacer ese ejemplo en especial? Bueno, lo vamos a hacer para dejar abierto el caso de una forma de integración posterior, ¿ok? Que vamos a utilizar. Miren, es una integral definida, ¿ok? ¿Ya? Miren, sencillita esa integral. Ya, a ver, primero que nada, entender de que cuando yo tengo una función trigonométrica y veo que tiene esa forma y no hay ningún otro término, es bastante difícil integrar con los procesos típicos.
Es decir, cambio de variable, integración por partes. En este caso, imposible hacerlo por, ¿cómo es esto? Por fracciones parciales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la única opción que me queda? Resolver utilizando ¿qué? Cambios de variable de tipo trigonométrico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como nosotros no sabemos qué proceso de los tres utilizar, es decir, si utilizaremos el seno de x igual a t, si utilizaremos el coseno de x igual a t, o si es que utilizaremos la tangente de x igual a t. No sabemos cuál de los tres va a funcionar en esta integral. Así es que, para el ejemplo, vamos a utilizar los tres. ¿Sí? Vamos a utilizar los tres. Entonces, por favor, vamos con el primero, que sería el seno de x igual a t. ¿Cómo me quedaría mi integral? ¿Cómo me quedaría? Raíz de t, ¿cierto? Por dx. Tengan la bondad. ¿Me dicen cuánto vale el dx con el cambio de variable del seno de x? ¿Cuánto vale el d de x? Es d de t sobre raíz de 1 menos t al cuadrado. Así era, ¿no? ¿Ya? Esa sería con el seno de x. Con el coseno de x, ¿cómo me quedaría? Raíz, ¿cuánto vale el seno de x cuando hice este cambio de variable? Voy a ver, dado que no tengo colaboración, entonces, ¿qué digo? El coseno de x es 1 menos t al cuadrado. Entonces es la raíz, miren, de 1 menos t al cuadrado. Es el seno de x. Y el d de x, en cambio, es menos, eso sí me acuerdo, d de t sobre raíz de 1 menos t al cuadrado. ¿Sí? Segunda forma, con el coseno de x. Tercera forma, vamos con la tangente de x. Raíz, ¿a qué es igual el seno de x cuando tomamos la tangente? Me permito mover otra vez a lo que habíamos visto. ¿Qué dice? El seno es igual a t, ¿cierto? Es igual a t sobre raíz de 1 más t al cuadrado. ¿Ya? Eso es el seno de x con este cambio de variable. Y el d de t, el d de x es dt sobre 1 más t al cuadrado. Así era, ¿no? Ya. Tenemos hecho los tres cambios de variable, como ustedes pueden darse cuenta. ¿Puedo reescribir? Sí, porque lo que busco es tratar de expresar mi función lo más prolijo posible para poderlo resolver. Miren, esta es la primera forma. Vamos con la otra. Aquí, ¿qué me quedaría? Este término se me simplifica con una raíz, ¿cierto? Se me va con una raíz. O más fácil, para que usted no se vaya a confundir, ¿cuánto me queda aquí? Me quedaría, miren, solo les voy a poner un ejemplo. Digamos que A está elevado a una raíz y a otra raíz. ¿Puedo reescribir? Sí, ¿verdad? Me quedaría así. ¿Puedo reescribir? Claro que sí, me quedaría así. Y todo esto elevado a la 1/2. Por favor, el total, ¿a qué va a quedar igualado? ¿O a qué va a quedar elevado? ¿A elevado a la cuánto? ¿A la 1? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una potencia? La multiplican, ¿no? Entonces me queda a elevado a la 1/4. Sucede exactamente lo mismo acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 menos t, 2 menos t al cuadrado elevado a la 1/4 sobre 1 menos t al cuadrado elevado a la 1/2 menos de t. Y lógicamente esto puedo seguir operando, ¿no es cierto? Me quedaría 1 menos t al cuadrado elevado a la ¿cuánto? 1/4 menos 1/2. ¿Cuánto me queda si yo opero esto?
Un cuarto menos un medio. Menos menos un medio. ¿Sí? Menos un medio. Y que si yo quiero representar de la misma forma como vengo haciendo el resto, me quedaría de esta forma. Miren. Interesante, ¿cierto? Miren, de una forma, de otra. Ya, vamos a la tercera, que es la de la tangente. Vamos a hacerlo con color negro. ¿Cómo me quedaría? Bueno, aquí me queda raíz de t solito, ¿cierto? Dividido para, bueno, aquí de dt. ¿Qué me queda aquí? La misma historia. 1 más t al cuadrado elevado a la 1/4 más 1. 1/4 más 1 me quedaría 1 más t al cuadrado elevado a la 5/4. Si ustedes revisan, les va a quedar 5/4. ¿Ya? Y como ven, ya no puedo resolver o ya no puedo seguir desarrollando más. Fíjense, ¿cuál de las tres, la primera, la segunda o la tercera, tiene más posibilidades de resolver con lo que hemos aprendido? Bueno, para serles sincero, por efecto o por tener una raíz, ninguna, tenemos que aplicar, estas son integrales de otro tipo que se utilizan otros procesos, ¿ya? De otras equivalencias. Con lo que hemos aprendido nosotros no podemos resolver, no le podemos resolver. Utilicen el método que utilicen, este de aquí no van a poder resolver. Vuelvo y repito, con lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, obviamente, el hecho de que no podamos resolver no significa que no se pueda resolver. Así es que esto queda plasmado, queda adelantado, digámoslo de alguna forma, para entrar a otra partecita que se denomina como resolución numérica. ¿Ya? La resolución numérica, que se la utiliza, ojo, se la utiliza cuando nosotros no seamos capaces de resolver por ningún método. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí se la utiliza la resolución numérica. Sí. Esto, jóvenes, este particular que ustedes se dan cuenta que no podemos resolver, si aplicamos, qué sé yo, método por partes de aquí, que es el que aparentemente es más fácil de resolver. Acá, de igual forma, aquí, de igual forma, no vamos a poder resolver, ¿ya? Entonces, resolvemos de forma numérica. Esto que acaban de ver no va a pasar en las evaluaciones, es decir, en la prueba no les voy a poner un ejercicio o un problema en el cual tengan este particular, no. Sí, pero en los deberes probablemente aparezca. Entonces, si es que llegase a aparecer, nosotros vamos a aplicar lo que se conoce como resolución numérica, que de hecho, jóvenes, nosotros ya le hemos desarrollado, aunque no le hemos nombrado de esa forma. ¿Y dónde está desarrollada? Les indico. Un método de resolución numérica es este. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo le habíamos llamado? Fíjense, es lo que está con colorcito verde. ¿Cómo le habíamos llamado? ¿Aplicación de qué era? Esto. ¿Ya? Esa es resolución numérica. Habíamos desarrollado utilizando trapecios, les había comentado, ¿no? Que se forman triángulos y calculábamos la integral aproximada. ¿Estamos claros? Es lo que habíamos hecho antes. Entonces, lo mismo vamos a hacer en la siguiente sección, en la que debamos ya resolver utilizando el criterio de resolución numérica, y que bueno, hay muchos métodos. Uno se llama de trapecio, que es el que vimos antes, otro se llama el de Simpson, un tercio, Simpson 3/8, otro que se utiliza rectángulos específicamente, ¿no? Pero los métodos más usados son estos dos, el de trapecio y el de Simpson. ¿Estamos claros? Espero haberme hecho entender con respecto a circunstancias que les puede pasar en las tareas. Que exista una integral que usted con los métodos que hemos aprendido no los puede resolver, pero sí puede utilizar la resolución numérica, que vamos a ver la siguiente clase. ¿Está claro?
Bueno, igual se les va a asignar una tarea que tiene que ver con los ejercicios que hemos desarrollado en la parte anterior, con los cálculos de las áreas, etcétera, etcétera, y se les pondrá, ¿no? Si es que es del libro que se les facilitó, pues solo les indicaré los números y ya está. Si es que es de otro documento, pues les subiré el documento y con eso ustedes pueden desarrollar. ¿Alguna pregunta? Tengan la bondad hasta aquí. ¿Alguna inquietud? Veo que hay menos gente. Obviamente alguna tuvo que retirarse. ¿Alguien que haya llegado atrasado? Aquí veo a las personas que se salen y no vuelven a entrar. Bueno, aquí se ve, ¿no? En cualquier caso, sí, vamos a llegar hasta aquí. Voy a subirles el documento al Drive. Si es que lo desean revisar, pues bueno, lo pueden revisar sin ningún inconveniente y repasar si es que desean, ¿no? Entonces ahorita les voy a poner el documento. Pueden revisar si es que se sube de forma adecuada y ahí estaríamos con todo al día. ¿Alguna inquietud más, por favor, antes de dar por terminada la clase del día de hoy? Recuerden que la tutoría es a las 3, si es que desean asistir a la tutoría, ¿no? Es de reforzamiento, así es que les comento nada más. Por favor, ¿alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno. Listo, jóvenes, gracias. Entonces, tengan una buena tarde a todos. No se olviden poner presente salida. Hasta luego.